Tremendo anuncio de la Administración del Seguro Social. Acaban de revelar una de las investigaciones más perturbantes dentro de los cimientos del Seguro Social. Y por culpa de esto, cientos y miles de jubilados se han visto muy afectados. Desde hace unos años existe una investigación que ha revelado un caso de abuso de autoridad que existió dentro de la Administración del Seguro Social. Y es que se trata de una ex supervisora de Seguridad Social que fue encontrada culpable de abusar de su autoridad en contra de muchos jubilados. Se trata de un informe realizado por un comité de vigilantes federales, los cuales revelaron que esta inspectora general habría multado a cientos y hasta miles de jubilados, personas discapacitadas, beneficiarios del SSI, falsamente. Se trata de un programa que ella manejaba, que es el programa antifraude del Seguro Social, en el cual esta inspectora abusó de su poder para multar a discapacitados, a estos jubilados, a estos beneficiarios del SSI, con falsas multas sobre pagos excesivos. Como bien sabemos, los pagos excesivos han sido un problema de años y muchos adultos mayores han tenido que perder hasta todos sus beneficios por culpa de esto. Pues esta señora se ha encargado de multar a muchos jubilados falsamente. Es más, recientemente se supo que muchos de ellos continuaban pagando sus sobrepagos del Seguro Social por culpa de esto. Hasta que finalmente, esta investigación concluyó y este personaje tuvo que anunciar su renuncia. ¿Qué opinas sobre este tipo de abuso por parte de la autoridad dentro de la Administración del Seguro Social? ¿Es posible que esto pueda suceder dentro de los mismos cimientos de la administración? Déjanos tu comentario y comparte tu opinión. Recuerda suscribirte a nuestro canal para más actualizaciones sobre el Seguro Social y otras noticias que son muy importantes. Para empezar, debemos entender en concreto qué fue lo que sucedió. En los últimos años, la oficina de esta inspectora general, llamada ENIS, se enfrentó a crecientes problemas de desempeño. El número de auditorías completadas hasta disminuyó, y decenas de auditores que son de alto nivel, investigadores y otros miembros del personal tuvieron que renunciar o hasta se jubilaron. Y muchos de ellos frustrados por los que ellos mismos describieron como una corrupción total. La oficina de ENIS en ese momento calificó las salidas como un aumento normal de deserción bajo un nuevo liderazgo y dijo que estaba haciendo de la mejora de la moral de los empleados una prioridad. Varios agentes de las fuerzas del orden tuvieron que renunciar luego de que ENIS les dijera a los empleados que su personal estaba monitoreando las computadoras de los empleados durante la pandemia del COVID para supuestamente garantizar que la fuerza laboral, en su mayoría que era remota, fuera productiva. Pues bueno, ENIS tomó medidas disciplinarias contra varios agentes de la fuerza del orden, a los cuales citó por mal desempeño. Una acusación que los agentes y su sindicato, que es la Asociación Federal de Agentes del Orden Público, se negaron. Y el grupo votó como censura en el liderazgo de ENIS en el año 2021. A raíz de todo esto, salió una investigación por parte del Washington Post, donde se citaron múltiples multas falsas de esta inspectora general a miles de discapacitados o jubilados, supuestamente por sobrepagos o por fraudes. Veremos de qué se trata. Gail ENIS, la cual dejó su puesto la semana pasada, se negó repetidamente a eludir una investigación sobre su liderazgo en un programa antifraude, el cual, increíblemente, imponía multas y extraordinarias a personas discapacitadas y mayores, personas acusadas por fraude en las prestaciones por discapacidad. El informe afirma que ella obstruyó la investigación al negarse ser entrevistada, ordenar a sus subordinados y testigos que limitaran el acceso a la información y en ocasiones tratar de engañar a los investigadores. El informe es el resultado de una investigación del Consejo de Inspectores Generales de Integridad y Eficiencia, el cual comenzó después de un informe del Washington Post que pasó en el año 2022,
el cual mostró cómo el programa antifraude estaba imponiendo multas crecientes que alcanzaban hasta cientos de miles de dólares. La práctica era anterior a Ennis, designada por la administración de Donald Trump, la cual asumió el cargo en enero del año 2019, pero lo feo de esto es que continuó durante su mandato. Pues Ennis abusó de su autoridad y se comportó de una manera que socavó la integridad que se espera que sea razonablemente por parte de un inspector general. La oficina de Ennis cooperó inicialmente con la investigación que comenzó en mayo del año 2022 sobre la administración del programa antifraude, pero a principios de este año comenzó a obstruirla, dando una directiva a su personal para que ésta dejara de responder a las solicitudes de documentos y entrevistas de los investigadores. Al no recusarse de una investigación que se refería a su propia presunta mala conducta, pues Ennis violó los requisitos éticos federales. El panel de organismos de controles federales recomendó que Ennis enfrente medidas disciplinarias, las cuales pueden incluir a la destitución, pero automáticamente ella anunció su renuncia a fines de mayo y próximo inicios de junio. Prácticamente el sábado fue su último día como inspectora general, un cargo encargado de supervisar la agencia que distribuye beneficios de jubilación a 69 millones de estadounidenses y distribuye cheques mensuales por discapacidad a más de 15 millones. El informe es un colofón de 5 años de tumultuosos documentos en los cuales la oficina de Ennis se vio sacudida por una moral en picada, una caída de la productividad y acusaciones de represalias contra denunciantes. Y es que no fue posible contactar a Ennis para que hiciera comentarios. Un portavoz de la oficina del inspector general se negó a hacerlos. Este informe incluye una carta que Ennis escribió a un comité en el cual acusaba a sus colegas de graves fallas en la investigación, incluyendo el sesgo político, bajo la influencia del inspector general Horowitz y la dirección que él mismo eligió, quienes han abusado de su autoridad. Investigaba, poder consolidar el poder y la influencia dentro de la comunidad. Ennis dijo a los investigadores que su oficina había dejado de cooperar este año mientras esperaba las opiniones que había solicitado a la Oficina de Responsabilidad Gubernamental y a la Oficina de Asesoría Jurídica del Departamento de Justicia sobre algunas de las conclusiones de Horowitz. Pero Ennis no volvió a cooperar ni siquiera después de recibir una respuesta de esas oficinas, las cuales no ofrecieron ninguna decisión sustancial sobre sus quejas. En su carta, Ennis refutó específicamente la acusación de Horowitz de que ella se negó a ser entrevistada, diciendo que su oficina se negó a aceptar una fecha posterior que ella propuso, y afirmó que, si hubieran procedido de una manera razonable, ella habría respondido a cada uno de los asuntos bajo la investigación en detalle y habría respondido a sus preguntas. En este informe se señaló que el panel que supervisó la investigación consideró cuidadosamente la respuesta de Ennis y encontró específicamente que sus argumentos carecían totalmente de mérito. En una carta enviada al Comité de Cámara de Representantes y al Senado, que supervisan la seguridad social, afirmó que construyó una organización más ágil, que buscó acabar con los estafadores que intentaban robar dinero e información personal de los jubilados, y que hasta aumentó los recursos para poder combatir el fraude por discapacidad. En este informe se señala que una investigación que es completa sobre este papel de otros altos funcionarios dentro de la oficina del inspector general de la administración del programa antifraude será el tema de un próximo informe. El programa ya fue totalmente suspendido tras esta noticia, la cual todavía sigue siendo investigada por la Administración del Seguro Social, dentro de la oficina del presidente del Comité de Finanzas del Senado, que es Ron Wyden, el demócrata de Oregon, y también por la oficina del asesor especial. El informe concluyó que la resistencia activa de Ennis a su investigación incluyó presionar al presidente del grupo con cartas y llamadas telefónicas para que detuviera su investigación. Sus acciones a partir de esta primavera plantearon una desafía permanente al desarrollo completo de los hechos. En el mes de marzo, luego de que los investigadores de Horowitz concluyeran que el programa antifraude había negado el debido proceso a los demandantes acusados del fraude, Ennis afirmó erróneamente que la Oficina del Inspector General de Salud y de Servicios Humanos seguía prácticas similares, según el informe, cuando le dijeron a Ennis que su afirmación no era exacta, pues Ennis hizo declaraciones incompletas, engañosas e inexactas
sobre otro inspector general a varias entidades gubernamentales. No se retractó, es más, retiró ni modificó de otro modo esas declaraciones, cuando se le informó que eran falsas, y luego obstruyó injustamente la investigación de ella y otros ejecutivos de su oficina.